Aquí, las promesas no se olvidan. Si alguna vez has sentido que la desesperación puede llevarte a aceptar algo que no entiendes, incluso algo que sabes que no es correcto, entonces escucha con mucha atención lo que te voy a contar, porque esta historia no empieza con miedo, empieza con necesidad. Y eso la hace mucho más peligrosa, porque cuando alguien ya no tiene nada que perder, es cuando toma las peores decisiones. Decisiones que no solo cambian su vida, sino que pueden abrir puertas que nunca debieron abrirse. Y antes de seguir, suscríbete ahora mismo a Noches Malditas y activa la campanita, porque aquí contamos historias que parecen imposibles, hasta que te das cuenta de que pueden pasarle a cualquiera, incluso a ti. Así que dime en los comentarios desde qué lugar estás viendo este video y si alguna vez has sentido que algo en tu vida cambió sin explicación, porque lo que le pasó a este hombre comenzó exactamente así, con un cambio que parecía buena suerte, pero que en realidad era el inicio de algo mucho más oscuro. Hace muchos años, en un pequeño pueblo donde el polvo cubría las calles y las noches eran demasiado silenciosas, vivía un hombre llamado Tomás, alguien que nunca había tenido suerte en nada, alguien que intentaba salir adelante, pero siempre terminaba cayendo más bajo, como si el destino estuviera en su contra, como si cada intento suyo estuviera condenado desde el principio. La gente del pueblo lo conocía bien, no por sus logros, sino por sus fracasos, por las veces que lo vieron perder dinero, perder oportunidades y perder el respeto de todos, y con el tiempo, dejaron de sentir lástima por él, comenzaron a burlarse, a reírse cada vez que fallaba, a verlo como alguien que nunca iba a cambiar. Y eso fue lo que poco a poco fue destruyendo su mente. Porque una cosa es perder, pero otra muy diferente es que todos esperen que siempre pierdas. Una noche, después de haber perdido lo último que tenía, caminó solo por una calle oscura, sin saber a dónde ir, con la cabeza llena de pensamientos negativos y el corazón pesado. Sentía que su vida no tenía sentido, que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido inútil, y por primera vez en mucho tiempo pensó en rendirse por completo, dejar de intentar, dejar que todo terminara ahí. Pero justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, el aire cambió, el ambiente se volvió frío de una forma que no era normal, como si la temperatura hubiera bajado en segundos. Y entonces escuchó algo, una voz lenta, grave, que no venía de ningún lugar específico, pero que estaba demasiado cerca, tan cerca que parecía estar justo detrás de él, llamándolo, observándolo, esperando una respuesta. Tomás se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, y poco a poco giró la cabeza, con miedo de lo que pudiera ver, con una sensación en el pecho que no podía explicar. Y allí estaba, un hombre viejo, encorvado, con ropa desgastada, apoyado en un bastón, mirándolo fijamente, como si ya lo conociera, como si hubiera estado esperando ese momento. Sus ojos eran lo más extraño de todo. No tenían brillo, no reflejaban luz, eran oscuros, profundos, como un vacío. Y eso fue lo que hizo que Tomás sintiera que algo no estaba bien, que esa persona no era alguien común. Pero aún así, no pudo
moverse, no pudo alejarse, porque había algo en esa presencia que lo mantenía ahí, atrapado, como si su cuerpo no le respondiera. El anciano habló con calma, con una voz que parecía pesada, como si cada palabra tuviera un peso diferente, y comenzó a decir cosas que nadie más sabía, cosas que Tomás nunca había contado. Habló de sus derrotas, de sus errores, de las veces que fue humillado frente a todos, de la rabia que guardaba, de la desesperación que sentía esa misma noche. Y mientras hablaba, Tomás sintió que su respiración se volvía más rápida, porque no entendía cómo alguien podía saber todo eso, cómo alguien podía verlo tan claramente. Era como si ese hombre hubiera estado observándolo durante toda su vida, esperando el momento exacto para aparecer. Y eso fue lo que más miedo le dio, pero al mismo tiempo también sintió algo más, algo peligroso, una pequeña chispa de esperanza. El anciano dio un paso adelante y le dijo algo que hizo que todo cambiara. Le dijo que podía ayudarlo, que podía hacer que nunca volviera a perder, que podía darle todo lo que siempre quiso: dinero, respeto, poder, todo lo que el pueblo le había negado durante años. Y en ese momento, Tomás sintió que su corazón latía con fuerza, porque eso era exactamente lo que había estado buscando, lo que había deseado durante tanto tiempo. Pero había algo en la forma en que lo dijo, algo que no sonaba como una simple oferta, sino como algo más profundo, más oscuro, algo que tenía un precio, aunque no lo mencionara directamente. Y aún así, en lugar de alejarse, en lugar de ignorarlo, Tomás decidió quedarse. Decidió escuchar. El anciano sacó entonces una pequeña caja envuelta en una tela negra. La sostuvo con cuidado, como si lo que había dentro fuera algo importante, algo que debía ser tratado con respeto, y se la ofreció sin decir demasiado. Solo mencionó que eso cambiaría su suerte, que eso era todo lo que necesitaba. Pero también dijo algo más, algo que Tomás decidió ignorar en ese momento. Le dijo que los regalos más valiosos nunca son gratis, que todo tiene un precio, y que cuando llegara el momento, él regresaría a cobrarlo. Y aunque esas palabras deberían haber sido una advertencia clara, Tomás no quiso escucharlas, porque su deseo era más fuerte que su miedo. Su ambición era más grande que su lógica. Tomás extendió la mano lentamente y tomó la caja, sintiendo de inmediato una sensación extraña, como si algo frío se moviera a través de su piel, como si esa cosa reaccionara a su contacto. Y por un segundo dudó, pensó en soltarla, en alejarse, pero ya era demasiado tarde, porque en el momento en que la sostuvo completamente, sintió que algo había cambiado, algo invisible, algo que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. Y cuando levantó la mirada para decir algo, el anciano ya no estaba, había desaparecido, sin ruido, sin pasos, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, al llegar a su casa, dejó la caja sobre la mesa y se sentó en silencio, mirándola desde lejos, sin atreverse a abrirla por completo. Sentía que dentro había algo que no debía ver, algo que no debía tocar, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar
en lo que el anciano había dicho, en la posibilidad de cambiar su vida, de dejar de ser el hombre del que todos se burlaban, de convertirse en alguien respetado, alguien temido incluso. Y poco a poco, esa idea fue ganando fuerza en su mente, hasta que el miedo empezó a desaparecer, reemplazado por una decisión peligrosa. A la mañana siguiente, llevó la caja con él, como si fuera un amuleto, como si le diera seguridad, y decidió intentar, una vez más, cambiar su suerte, sin saber que en realidad ya lo había hecho, porque desde ese momento, las cosas comenzaron a salir bien, demasiado bien. Ganó dinero, evitó errores, tomó decisiones correctas sin esfuerzo, como si algo lo estuviera guiando, como si no estuviera solo, y la gente comenzó a notarlo. Comenzó a hablar de él de una forma diferente, con respeto, con curiosidad, incluso con un poco de miedo, porque nadie entendía cómo alguien podía cambiar tan rápido, cómo alguien podía pasar de perder todo a no perder nunca más. Y eso fue exactamente lo que marcó el inicio de su nueva vida, y también de su peor pesadilla. Esa noche, el viento no solo golpeaba las ventanas, parecía empujar algo invisible contra la casa, algo que quería entrar, o tal vez salir. Y Joel estaba sentado en la oscuridad, mirando fijamente la jaula, mientras sus manos temblaban sin control, porque el gallo ya no respiraba como un animal normal, ahora emitía un sonido bajo, profundo, casi humano, como si algo dentro de él estuviera intentando hablar. Y en ese momento Joel entendió que todo había sido un error desde el principio, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Intentó convencerse de que todo era su imaginación, que el miedo le estaba jugando trucos. Pero entonces, las luces comenzaron a apagarse una por una, sin que nadie las tocara. Y el silencio que quedó después fue tan pesado que le oprimía el pecho, haciéndole difícil incluso respirar. El gallo inclinó lentamente la cabeza y sus ojos brillaron con una intensidad imposible, reflejando no solo la habitación, sino algo más profundo, algo que parecía mirar desde otro lugar. Y Joel sintió que ese algo ahora también lo estaba viendo a él. Si alguna vez has sentido que algo te observa en tu propia casa, cuando estás completamente solo, escribe en los comentarios: lo he sentido, porque lo que viene ahora es exactamente ese tipo de terror que no se puede explicar fácilmente. El primer golpe vino desde la puerta principal, un sonido seco, fuerte, como si alguien hubiera golpeado con toda su fuerza. Y Joel se levantó de inmediato con el corazón latiendo descontroladamente, mientras miraba hacia el pasillo oscuro, pero no se atrevía a avanzar, porque en el fondo ya sabía quién estaba del otro lado. El segundo golpe fue más lento, más pesado, como si quien estuviera ahí quisiera asegurarse de que él entendiera que no era una visita normal. Y entonces, la puerta comenzó a abrirse sola, muy despacio, dejando entrar una corriente de aire helado que apagó la última vela que quedaba encendida. En la oscuridad, una figura se dibujó en la entrada, alta, encorvada, con un bastón que golpeaba el suelo con un ritmo que hacía eco en toda la casa. Y Joel retrocedió sin darse cuenta, sintiendo como sus piernas apenas respondían. Era el mismo anciano, pero ya no era un hombre. Su piel parecía más oscura,
más rígida, como si estuviera hecha de algo muerto, y sus ojos brillaban con un rojo profundo que no pertenecía a este mundo. El anciano sonrió lentamente, mostrando dientes demasiado largos y demasiado afilados, y su voz ya no sonaba humana. Ahora era más grave, más profunda, como si viniera de un lugar muy lejano y muy antiguo, y dijo que había llegado el momento de cumplir el trato, que toda victoria tiene un precio, y que Joel había disfrutado demasiado sin pensar en las consecuencias. Joel intentó hablar, intentó decir que no había aceptado nada, que nunca acordaron un pago, pero las palabras no salían de su boca. Era como si algo le estuviera apretando la garganta desde dentro. El gallo salió de la jaula sin que nadie la abriera, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. Pero ahora ya no parecía un simple animal. Su tamaño había crecido. Sus plumas parecían más oscuras que la noche misma, y sus garras dejaban marcas en el suelo como si fueran cuchillas. El anciano levantó su bastón y lo golpeó contra el suelo, y en ese instante las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras que no tenían forma clara, pero que definitivamente no eran humanas. Joel cayó de rodillas sin poder sostenerse, sintiendo como el aire desaparecía de sus pulmones, y en su mente comenzaron a aparecer imágenes que no entendía, recuerdos que no eran suyos, lugares oscuros, voces susurrando en idiomas desconocidos, y el mismo gallo observándolo desde todos lados al mismo tiempo. Intentó arrastrarse hacia la puerta, pero el suelo parecía moverse bajo sus manos, como si estuviera vivo, como si quisiera retenerlo allí para siempre. Y cada vez que levantaba la mirada, veía al anciano más cerca, más grande, más presente. El anciano le recordó sus propias palabras, esa noche en la que dijo que haría cualquier cosa por dejar de perder, por dejar de ser un fracaso. Y le dijo que el problema nunca fue el trato, sino su desesperación, porque fue eso lo que lo llevó directamente hacia Elan. El gallo emitió un sonido agudo, un canto que no era natural, que parecía romper el aire mismo, y en ese momento Joel gritó con toda su fuerza, pero nadie en el pueblo escuchó nada. A la mañana siguiente, la casa estaba completamente en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero cuando los vecinos se acercaron, encontraron la puerta abierta, las ventanas rotas y un olor extraño en el aire, algo entre tierra húmeda y metal oxidado, algo que no podían describir con palabras. Dentro de la casa no había rastro de Joel, ni de lucha, ni de sangre, solo la jaula abierta en el centro de la habitación, y plumas negras esparcidas por todo el suelo, como si hubieran sido arrancadas con violencia. Algunos dijeron que se había ido del pueblo durante la noche. Otros dijeron que había perdido la razón y había escapado, pero los más viejos no dijeron nada, solo miraron el suelo con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Don Evaristo fue el único que habló, y dijo en voz baja que la deuda había sido pagada, que así funcionan los tratos con aquello que no pertenece a este mundo, y que nadie debería intentar cambiar su destino de esa manera. Desde ese día, las peleas de gallos en San Andrés nunca volvieron a ser las mismas, porque cada vez que alguien mencionaba el nombre de Joel, el ambiente se volvía pesado, como si algo todavía estuviera escuchando. Pero la historia no terminó ahí.
porque algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y el pueblo queda en completo silencio, hay quienes dicen haber visto una figura caminando por los caminos de tierra, un hombre con la cabeza baja y un gallo negro siguiéndolo de cerca, como una sombra pegada a su cuerpo. Otros aseguran haber escuchado un canto extraño a lo lejos, un sonido que no pertenece a ningún animal conocido, un canto que hace que la piel se erice y que el corazón lata más rápido sin razón aparente. Los que han tenido la mala suerte de ver esa figura dicen que nunca se debe mirarla directamente, que si cruzas tu mirada con la de ese gallo, algo dentro de ti cambia, como si dejaras de ser completamente humano por un instante. Y lo más inquietante es que, después de ese encuentro, muchas personas comienzan a tener sueños con un anciano que les ofrece exactamente lo que más desean, como si el trato nunca hubiera terminado realmente. Así que, ahora dime tú, si alguien apareciera frente a ti en tu peor momento y te ofreciera cambiar tu destino, darte éxito, dinero o respeto a cambio de algo que no entiendes del todo, ¿aceptarías el trato o saldrías corriendo sin mirar atrás? Déjalo en los comentarios, porque quiero saber qué harías tú en una situación así. Y si esta historia logró ponerte la piel de gallina, no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo a Noches Malditas y activa la campanita, porque aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten, y algunas incluso se quedan contigo mucho después de que el video termina. Y recuerda esto antes de irte: a veces el verdadero terror no está en perder una y otra vez, sino en lo que estás dispuesto a hacer para dejar de perder. Porque puede que cuando finalmente ganes, ya no haya nada de ti que valga la pena salvar.